Todos celebraban la caída del millonario, acusado de arruinar a decenas de familias. Pero cuando Lucía, una empleada doméstica, arriesgó su trabajo para defenderlo, nadie imaginó que estaba a punto de destapar una verdad capaz de destruirlo todo. Las manos de Lucía Romero temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre Manila que acababan de entregarle. Estaba de pie frente a las puertas cerradas de la mansión Mendoza, la única casa que había conocido como un segundo hogar durante tantos años. Y ahora esas puertas estaban selladas con cinta amarilla que gritaba en letras negras: propiedad confiscada, orden judicial. La lluvia caía con una furia que parecía reflejar perfectamente el caos que había consumido su vida en las últimas semanas. Cada gota golpeaba su rostro mezclándose con lágrimas que ya no podía contener. Dentro de ese sobre estaba la citación oficial. Dentro de ese sobre estaba la orden que la obligaba a testificar contra el hombre que había sido más que un empleador. Señora Romero, la voz del alguacil que había entregado los documentos cortó a través del sonido de la tormenta. Tiene 5 días para presentarse. Si no comparece, será arrestada por desacato, ¿entiende? Lucía asintió sin poder hablar, su garganta cerrada por una emoción tan intensa que dolía físicamente. El alguacil se alejó dejándola sola bajo la lluvia torrencial, sosteniendo ese sobre como si fuera una sentencia de muerte. «Dios mío, ¿qué voy a hacer?», susurró hacia el cielo gris, su voz quebrándose. «¿Cómo voy a hacer esto?». Pero la respuesta ya vivía en su corazón, en esa parte de ella que guardaba secretos que nadie más conocía, verdades que estaban a punto de salir a la luz de la manera más devastadora posible. Días atrás, todo había explotado como una bomba que nadie vio venir. Lucía estaba limpiando la biblioteca de la mansión cuando escuchó el primer grito. No era inusual que el señor Mendoza recibiera visitas, pero había algo en ese grito que hizo que se le erizara la piel. Era la voz de una mujer, cargada de una furia que hacía vibrar las paredes. «Eres un ladrón, un mentiroso que se esconde detrás de trajes caros y una mansión robada». Lucía dejó caer el plumero que sostenía. Conocía esa voz. Marcela Durán, la sobrina del señor Mendoza, había llegado antes algunas veces, siempre con esa arrogancia que venía de quien nunca ha conocido verdadera necesidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez había venido con sangre en los ojos. «Marcela, por favor, necesitas calmarte y explicarme». «¿Explicarte? ¿Explicarte?». La risa de Marcela era como vidrio roto. «¿Quieres que te explique cómo destruiste la vida de cientos de familias? ¿Cómo convenciste a personas mayores de invertir sus pensiones en tu esquema fraudulento?» Lucía se acercó cautelosamente a la puerta entreabierta del estudio. Desde allí podía ver al señor Mendoza, ese hombre que siempre había llevado sus años con dignidad, ahora luciendo como si hubiera envejecido una década en segundos. Su rostro había perdido todo color. «No sé de qué hablas. Mis inversiones son legítimas, todos los documentos falsificados, contratos inventados». Marcela arrojó una pila de papeles sobre el escritorio con tanta fuerza que algunos cayeron al suelo. «Aquí está todo. Las transferencias bancarias a cuentas fantasma, los certificados de inversión que nunca existieron. ¿Sabes cuántas personas perdieron todo por confiar en ti? Esto tiene que ser un error. Yo nunca. Deja de mentir». El grito de Marcela resonó en toda la mansión. «Tengo las pruebas, tengo testigos, tengo familias enteras dispuestas a testificar sobre cómo les prometiste retornos garantizados, sobre cómo usaste tu reputación para robarles hasta el último centavo». Lucía vio cómo el señor Mendoza se dejaba caer en su silla, su rostro ahora no solo pálido, sino marcado por una expresión de absoluto horror. «Marcela, te juro por la memoria de tu tía, por todo lo sagrado, que yo no he hecho nada de eso. No te atrevas a mencionar a mi tía. Ella estaría avergonzada de ver en qué te convertiste». Marcela se dio vuelta para irse, pero antes de salir, lanzó sus últimas palabras como dagas envenenadas. «En 3 días, esto estará en todos los noticieros. Para el fin de semana, tu nombre será sinónimo de estafador. Espero que hayas disfrutado tu vida de lujos, porque está a punto de terminar». El portazo que siguió hizo temblar los cuadros en las paredes. Lucía entró al estudio encontrando al señor Mendoza exactamente como Marcela lo había dejado, derrumbado en su silla,
mirando los documentos esparcidos como si fueran serpientes venenosas. «Señor Mendoza». Su voz salió apenas como un susurro. Él levantó la vista, y lo que Lucía vio en esos ojos le partió el corazón. No era culpa, era confusión absoluta mezclada con terror puro. Era la mirada de un hombre que acababa de descubrir que su vida entera estaba siendo destruida por crímenes que no recordaba haber cometido. «Lucía», dijo con voz rota, «¿tú crees que yo podría hacer algo así? ¿Qué robaría a familias inocentes?» Lucía se acercó, recogiendo los papeles del suelo. Sus ojos recorrieron los documentos, viendo firmas que se parecían a las del señor Mendoza, pero que algo en su interior le decía que no eran correctas, viendo transferencias a cuentas que nunca había escuchado mencionar en todos sus años trabajando allí. «Yo conozco su corazón», respondió finalmente, «y esto no es usted. Pero los documentos, las firmas, todo parece...» Su voz se quebró completamente. «Lucía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a demostrar que no hice algo que aparentemente está documentado hasta en el último detalle?» Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono del estudio comenzó a sonar, y no paró de sonar durante las siguientes horas. Periodistas, abogados, llamadas anónimas de personas gritando amenazas. El mundo exterior había recibido la noticia, y la tormenta que Marcela había prometido había comenzado con una velocidad aterradora. Para la mañana siguiente, la mansión Mendoza estaba rodeada de camionetas de noticias. Reporteros gritaban preguntas cada vez que alguien se acercaba a las puertas. Los titulares en los periódicos eran brutales. «Magnate multimillonario acusado de estafa de pensiones. Cientos de familias arruinadas por fraude Mendoza. El lobo con piel de cordero finalmente expuesto». Lucía vio cómo el señor Mendoza se consumía día tras día. Dejó de comer. Apenas dormía. Pasaba horas encerrado en su estudio, revisando documentos, buscando alguna explicación que no llegaba. «Tiene que comer algo», le insistía Lucía cada mañana, trayéndole bandejas que regresaban intactas cada noche. «¿Cómo voy a comer cuando hay familias que perdieron todo supuestamente por mi culpa?», respondía él, su voz cada día más débil. «¿Cómo voy a vivir sabiendo que ancianos que trabajaron toda su vida ahora no tienen nada porque confiaron en mí? Porque usted no hizo esto», insistía Lucía, con una convicción que venía de un lugar más profundo que la simple lealtad de empleada. «¿Y cómo lo sabes? Ni siquiera yo estoy seguro ya de nada». Entonces llegó el día del arresto. Lucía nunca olvidaría la imagen de ver al señor Mendoza siendo escoltado fuera de su propia casa por oficiales de policía, sus manos esposadas al frente, como si fuera un criminal peligroso. Las cámaras capturaron cada segundo. Los flashes de las fotografías eran como relámpagos constantes. Los gritos de los reporteros se mezclaban con los insultos de personas que se habían reunido afuera. «¡Ladrón! ¡Devuelve nuestro dinero! ¡Que se pudra en la cárcel!». Sebastián Mendoza caminó hacia el vehículo policial con la cabeza en alto, pero Lucía, observando desde una ventana del segundo piso, vio la verdad. Vio cómo sus piernas temblaban. Vio cómo apretaba la mandíbula para evitar que se le quebrara la voz. Vio cómo sus ojos buscaron la mansión una última vez, como si estuviera despidiéndose de la única vida que había conocido. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. En el momento en que los oficiales estaban a punto de meterlo en el vehículo, una anciana rompió la barrera de espectadores. Lucía la reconoció de las noticias. Era doña Teresa, una de las supuestas víctimas, una mujer que había perdido la pensión completa de su difunto esposo. «Mírame a los ojos», le gritó a Sebastián, su voz quebrándose. «Mírame y dime por qué lo hiciste. Esa pensión era todo lo que me quedaba de mi Eduardo, todo lo que tenía para sobrevivir». Sebastián se detuvo. Los oficiales intentaron moverlo, pero él resistió suavemente, girándose para mirar a la anciana directamente. «Señora», dijo con voz clara a pesar de las circunstancias, «no sé cómo pasó esto. No sé quién hizo esto, pero le juro por todo lo que es sagrado que voy a encontrar la verdad. Y voy a asegurarme de que recupere hasta el último centavo que perdió, aunque tenga que vender cada ladrillo de esa mansión para hacerlo». La sinceridad en su voz era tan palpable que hasta algunos de los reporteros dejaron de gritar. Doña Teresa lo miró fijamente buscando mentiras en sus ojos.
buscando la crueldad que los periódicos habían descrito. Pero algo en lo que vio la hizo dudar, aunque fuera por un segundo. Lucía vio ese momento desde la ventana y tomó una decisión que cambiaría todo. Cuando llegó la citación días después, cuando le ordenaron testificar, Lucía supo exactamente qué iba a hacer. Iba a contar la verdad, toda la verdad, aunque eso significara revelar secretos que había guardado durante años. Aunque eso significara arriesgar todo lo que tenía, porque ella sabía algo que nadie más sabía. Había visto algo que nadie más había visto, y esa verdad no solo era capaz de salvar a Sebastián Mendoza, sino de exponer una conspiración que era mucho más profunda y oscura de lo que nadie podría imaginar. Ahora, de pie bajo la lluvia con esa citación en manos, Lucía alzó la vista hacia las ventanas selladas de la mansión y susurró una promesa al viento. «Voy a hacer esto, señor Mendoza. Voy a contar la verdad, sin importar lo que me cueste, porque algunas verdades son tan poderosas que cambian destinos, y esta verdad estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que todos creían saber». Las lágrimas no dejaban de caer por el rostro de Lucía mientras caminaba por el pasillo frío de la cárcel provincial del norte. Cada paso resonaba contra las paredes de concreto. Cada eco le recordaba que el hombre que iba a visitar no merecía estar en ese lugar. Las otras mujeres en la sala de espera la miraban con esa mezcla de compasión y reconocimiento que solo comparten aquellos que conocen el dolor de amar a alguien que el mundo ha condenado. Cuando la puerta de acero se abrió, Lucía sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Sebastián Mendoza entró arrastrando los pies, encadenado como un criminal peligroso, su uniforme naranja colgando de un cuerpo que había perdido tanto peso que parecía un fantasma de quien había sido. Pero lo que más destrozó a Lucía fueron sus ojos. Esos ojos que siempre habían brillado con dignidad y fortaleza, ahora estaban apagados, muertos, como si la esperanza se hubiera evaporado completamente. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Pasaron varios segundos antes de que pudiera siquiera levantar la mirada. «No debiste venir», dijo finalmente, su voz apenas un susurro roto. «Esto solo hará que todo sea más difícil». «¿Más difícil para quién?». Lucía extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarlo porque las reglas lo prohibían. «Para usted que está aquí encerrado por algo que no hizo, o para mí que tengo que vivir sabiendo que no hice nada para ayudarlo, no hay nada que puedas hacer. Los documentos son reales, las firmas son mías, las transferencias bancarias tienen mi nombre». Sebastián cerró los ojos con fuerza. «Anoche me visitó mi abogado. Me dijo que debería considerar un acuerdo con la fiscalía, declararme culpable. Acepto una sentencia reducida. Evito un juicio largo que de todas formas voy a perder». «No, usted no puede». «¿Qué otra opción tengo?». Por primera vez levantó la vista, y el dolor en esos ojos era tan intenso que Lucía tuvo que morder su labio para no sollozar. «Cada día que paso aquí es un día donde mi nombre se arrastra más por el lodo. Cada día más familias salen en televisión contando cómo los estafé, cómo destruí sus vidas. ¿Sabes lo que es escuchar esas historias y no poder hacer nada? Saber que hay ancianos durmiendo en refugios porque supuestamente yo les robé sus ahorros, pero usted no lo hizo». «¿Y cómo lo pruebo? Dime, Lucía, ¿cómo pruebo algo que no hice cuando todas las evidencias dicen lo contrario?». Antes de que Lucía pudiera responder, un guardia golpeó la mesa. «5 minutos. Escúcheme». Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Voy a encontrar la verdad. Voy a descubrir qué pasó realmente, quién hizo esto, y voy a traer las pruebas que necesita». «Lucía, por favor, no te pongas en peligro por mí. Si alguien fue capaz de orquestar todo esto, de crear una red de mentiras tan perfecta, ¿qué crees que le harán a una mujer que intenta exponer la verdad?». «Me importa un comino lo que me hagan», respondió ella con una fiereza que sorprendió a ambos. «Usted me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Me trató con respeto cuando el mundo me veía solo como una empleada. Me ayudó cuando mi hijo estuvo enfermo y yo no tenía dinero para los medicamentos. ¿Cree que voy a abandonarlo ahora?». Sebastián la miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No sabía que recordabas eso. Recuerdo todo, y por eso sé que el hombre sentado frente a mí es incapaz de lo que lo acusan». «Tiempo», anunció el guardia.
Mientras se llevaban a Sebastián de vuelta a su celda, Lucía salió de la prisión con una determinación ardiendo en su pecho, pero esa determinación se congeló cuando vio el periódico del día en un kiosco cercano. El titular gritaba en letras enormes: «Nueva víctima se presenta, anciana pierde herencia familiar, completa en esquema Mendoza». Debajo había una fotografía de doña Teresa Campos, la misma mujer que había confrontado a Sebastián el día de su arresto. El artículo detallaba cómo había perdido absolutamente todo: la pensión de su difunto esposo, los ahorros de 30 años de trabajo, incluso la casa donde había criado a sus hijos, todo invertido en lo que Sebastián supuestamente le había prometido, que era un fondo de retiro garantizado. Lucía compró el periódico con manos temblorosas. Al final del artículo había una dirección. Doña Teresa Campos ahora vivía en un refugio municipal para personas sin hogar. Sin pensarlo dos veces, Lucía tomó 3 autobuses para llegar al lugar. El refugio Santa María estaba en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El edificio de ladrillo gastado parecía a punto de colapsar y el olor a comida institucional barata flotaba en el aire. Lucía tuvo que tragar con fuerza para contener las náuseas que le producía pensar que una mujer de la edad de doña Teresa tuviera que vivir en un lugar así. Después de preguntar en la recepción, la dirigieron a un dormitorio compartido en el segundo piso. Había 12 camas apretujadas en un espacio diseñado para 6. Doña Teresa Campos estaba sentada en una de ellas, doblando ropa donada, sus manos artríticas moviéndose lentamente, pero con cuidado. Cuando vio a Lucía entrar, su expresión se endureció. «Si vienes a defender a ese hombre, puedes irte ahora mismo. Por favor». Lucía se acercó con las manos levantadas en señal de paz. «Solo quiero entender qué pasó. Quiero escuchar su historia». «¿Mi historia?». Doña Teresa soltó una risa amarga. «Mi historia es que trabajé toda mi vida lavando ropa ajena, limpiando casas, cuidando niños que no eran míos. Mi Eduardo trabajó hasta el día que el corazón le falló. Ahorramos cada centavo durante 30 años para tener algo en nuestra vejez. Y ese hombre, ese demonio con cara de empresario respetable, me convenció de dárselo todo». «¿Cómo lo conoció? ¿Cómo llegó a invertir con él?». «Fue su sobrina, Marcela». Doña Teresa escupió el nombre como si fuera veneno. «Vino a mi casa, tan elegante, tan educada. Me dijo que su tío estaba ofreciendo una oportunidad especial para personas como yo, gente trabajadora que merecía una vejez digna. Me mostró documentos, certificados, me explicó cómo funcionaba». Lucía sintió cómo su pulso se aceleraba. «¿Marcela fue quien la contactó?». «Sí, me dijo que el señor Mendoza normalmente solo trabajaba con inversiones millonarias, pero que estaba abriendo un programa especial para familias trabajadoras. Me hizo sentir especial, como si finalmente alguien se preocupara por gente como yo». «¿Y el señor Mendoza? ¿Usted lo conoció personalmente?». «Habló con él. Solo una vez. Marcela me llevó a su oficina. Era un lugar tan elegante que me dio miedo tocar algo. El señor Mendoza firmó los papeles frente a mí, me dio la mano, me dijo que mi dinero estaba seguro». Doña Teresa comenzó a llorar. Parecía tan sincero. «¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Puedo ver los documentos que firmó?». «¿Para qué? Ya se los mostré a la policía, a los abogados, a todos. Por favor, es importante». Doña Teresa suspiró y sacó una carpeta desgastada de debajo de su almohada. «Es lo único que me queda. Ni siquiera sé por qué los guardo. Supongo que como recordatorio de mi propia estupidez». Lucía abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Contratos de inversión, certificados de depósito, promesas de retorno garantizado, todo con la firma de Sebastián Mendoza al final. Todo parecía completamente legítimo hasta que Lucía se quedó inmóvil, sus ojos fijos en un pequeño detalle que casi pasa desapercibido. En la esquina superior de cada documento había un código de referencia. Y ese código era idéntico en todos los papeles. «Doña Teresa», dijo Lucía con voz temblorosa, «¿estos documentos se los dio Marcela o el señor Mendoza?». «Marcela me los trajo a casa para que los revisara antes de la reunión. Luego los firmamos en la oficina». El corazón de Lucía latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. En todos sus años trabajando para Sebastián, había visto suficientes documentos empresariales
para saber algo crucial. Esos códigos de referencia se generaban automáticamente por el sistema de la empresa cada vez que se creaba un documento nuevo. Eran únicos, irrepetibles, ligados a la fecha y hora exacta de creación. Y todos estos documentos, supuestamente creados en fechas diferentes a lo largo de varios meses, tenían exactamente el mismo código. Eso solo significaba una cosa: habían sido creados todos al mismo tiempo, probablemente todos en la misma sesión, todos de una vez, y luego fechados retroactivamente, para que pareciera un proceso gradual de inversión. ¿Puede prestarme estos documentos?, preguntó Lucía, su voz apenas controlada. Los necesito para... Llévatelos. Doña Teresa se secó las lágrimas. De todas formas, no sirven para nada más que para romperme el corazón cada vez que los veo. Lucía salió del refugio corriendo, los documentos apretados contra su pecho. Necesitaba verificar su sospecha. Necesitaba confirmar que no estaba viendo cosas donde no las había. Tomó un taxi, algo que normalmente nunca haría porque el gasto era prohibitivo, pero esto no podía esperar. Le dio al conductor la dirección de la única persona que podría ayudarla: Roberto Salazar, el contador que había trabajado para Sebastián durante décadas antes de retirarse. Don Roberto vivía en un departamento modesto, rodeado de archivos y cajas de documentos que había acumulado durante su larga carrera. Cuando abrió la puerta y vio a Lucía parada allí con lágrimas en los ojos, supo inmediatamente que algo grave había pasado. «Necesito que mire estos documentos», dijo Lucía sin preámbulos. «Necesito saber si estoy en lo correcto sobre algo». Don Roberto se puso sus lentes de lectura y comenzó a examinar los papeles con esa meticulosidad que lo había hecho uno de los contadores más respetados de la ciudad. Lucía lo vio pasar de confusión a sorpresa y finalmente a una expresión de absoluto horror. «Dios santo», susurró, «estos documentos son falsos. ¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Mira aquí», señaló los códigos que Lucía había notado. «Estos códigos son imposibles. El sistema de Sebastián genera códigos únicos basados en un algoritmo que incluye fecha, hora y un número secuencial. Es imposible que documentos creados con meses de diferencia tengan códigos idénticos». «¿Y las firmas?» Don Roberto sacó una lupa y examinó las firmas con cuidado. «Son buenas, muy buenas. Pero mira aquí», señaló un detalle casi invisible. «La presión de la pluma es perfectamente uniforme en todas las firmas, demasiado uniforme. Cuando una persona firma a mano, la presión varía naturalmente. ¿Esto es una copia digital?», completó Lucía, «o una falsificación muy sofisticada. Alguien escaneó la firma real de Sebastián y la reprodujo digitalmente en estos documentos». Lucía sintió cómo las piernas le temblaban. Entonces doña Teresa y probablemente todas las otras víctimas nunca invirtieron realmente con el señor Mendoza. Alguien creó todos estos documentos falsos, los hizo parecer legítimos, y luego se quedó con el dinero mientras culpaba a Sebastián de todo. Terminó don Roberto con voz grave. «Marcela», dijo Lucía, el nombre saliendo de sus labios como una maldición. «Ella fue quien contactó a doña Teresa. Ella fue quien trajo los documentos. Ella organizó la única reunión con Sebastián, probablemente para que hubiera un testigo que dijera haberlo visto. Esto es más grande de lo que pensamos». Don Roberto comenzó a caminar de un lado a otro. Si Marcela hizo esto con doña Teresa, probablemente lo hizo con todas las víctimas. Necesitas llevar esto a la policía. La policía no va a creer a una empleada doméstica sin más evidencia. Necesito más. Necesito algo irrefutable. ¿Qué tienes en mente?» Lucía miró los documentos falsos en sus manos. «Voy a conseguir la evidencia que necesitamos, sin importar lo que cueste». Pero lo que Lucía no sabía era que en ese mismo momento, en una oficina elegante al otro lado de la ciudad, Marcela Durán estaba recibiendo una llamada telefónica que cambiaría todo. «Señorita Durán», dijo la voz al otro lado de la línea, «tenemos un problema. La empleada de su tío estuvo en el refugio visitando a doña Teresa. Después fue a ver al contador retirado». Marcela apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué llevaba con ella? «Documentos, una carpeta completa». «Perfecto». Una sonrisa fría apareció en el rostro de Marcela.
Es hora de que todo el mundo sepa qué clase de persona es realmente Lucía Romero. Contacta a los periodistas que tenemos en nómina. Quiero que para mañana esté en todos los noticieros. ¿Qué quiere que digamos? Que la leal empleada doméstica no es tan inocente como parece. Que ha estado robando objetos de valor de la mansión durante años. Que probablemente era cómplice de Sebastián en el fraude. Tengo fotografías de ella entrando y saliendo con bolsas. Tengo registros de llamadas sospechosas. Para cuando termine con ella, nadie va a creer una palabra de lo que diga. ¿Y si intenta defenderse? ¿Quién va a creerle? Una empleada doméstica sin educación contra una abogada respetada con pruebas documentadas. La voy a destruir socialmente, profesionalmente, hasta que no le quede ni su dignidad. Y cuando esté completamente desacreditada, todo lo que haya descubierto no valdrá nada. La trampa estaba lista, y Lucía Romero caminaba directamente hacia ella sin saberlo. La mañana llegó con el sonido de su teléfono explotando con notificaciones. Lucía abrió los ojos, todavía exhausta, después de pasar la noche entera revisando los documentos falsos, buscando más pruebas, planificando sus próximos pasos. Tomó su teléfono y lo que vio en la pantalla hizo que se le helara la sangre. 37 llamadas perdidas, 62 mensajes. Y cuando abrió la primera noticia que alguien le había enviado, sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Empleada doméstica cómplice en fraude Mendoza. Robaba objetos valiosos durante años. El titular gritaba en letras rojas. Debajo había fotografías de ella saliendo de la mansión Mendoza, con bolsas, imágenes tomadas de ángulos que hacían parecer que estaba escapando con objetos robados cuando en realidad solo llevaba su almuerzo y ropa para lavar. Pero lo peor venía en el artículo. Fuentes cercanas a la investigación revelan que Lucía Romero, empleada doméstica de confianza de Sebastián Mendoza, habría sido su cómplice durante años en el esquema fraudulento. Registros telefónicos muestran comunicaciones sospechosas entre ambos fuera del horario laboral. Testigos afirman haberla visto manipulando documentos en el estudio privado del acusado. Las manos de Lucía temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Cada acusación era una distorsión de la verdad. Esas comunicaciones sospechosas eran llamadas sobre reparaciones de la casa. Esos momentos manipulando documentos eran ella organizando y archivando papeles como parte de sus tareas. El teléfono sonó en sus manos. Era su hija mayor, Daniela. Mamá. La voz de su hija sonaba quebrada, llorosa. Mamá, ¿qué está pasando? Están diciendo cosas horribles de ti en la televisión. Mis compañeros de trabajo no dejan de enviarme los artículos, preguntándome si es verdad que mi madre es una ladrona. No, mi amor, no es verdad. Nada de eso es... Mi jefe acaba de llamarme a su oficina. Me dijo que mi situación familiar está afectando la imagen de la empresa. Me suspendieron, mamá. Me suspendieron sin pago hasta que esto se resuelva. Lucía sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. No bastaba con destruirla a ella. Ahora estaban destruyendo a sus hijos también. Daniela, escúchame con atención. Todo esto es mentira. Alguien está tratando de... El sonido de golpes violentos en su puerta la interrumpió. Lucía colgó prometiendo llamar después y fue a abrir. Del otro lado había 5 vecinas del edificio, mujeres con quienes había compartido años de saludos cordiales, favores mutuos, conversaciones ocasionales. ¿Es verdad?, preguntó doña Marta, la vecina del piso de arriba con los brazos cruzados y expresión dura. ¿Es verdad que eres una ladrona? No, por supuesto que no. Esas noticias son... Mi hija perdió todo su dinero con ese hombre, interrumpió otra mujer, su voz cargada de odio. Todo lo que había ahorrado para la universidad de mi nieto, todo. ¿Y tú lo ayudaste? ¿Tú sabías lo que estaba haciendo? No, yo nunca... Las noticias dicen que eras su cómplice, que probablemente te quedaste con parte del dinero robado. Eso es mentira, todo es mentira. Entonces, ¿por qué hay fotografías? ¿Por qué hay registros telefónicos? ¿Por qué todos los noticieros están hablando de esto? Doña Marta dio un paso adelante, su expresión de disgusto absoluto. No queremos gente como tú en este edificio, gente que le roba a los ancianos, a las familias trabajadoras. Das asco. El grupo de mujeres se dispersó.
dejando a Lucía temblando en el umbral de su puerta. Podía escuchar sus murmullos mientras bajaban las escaleras, palabras como sinvergüenza, ladrona, cómplice, flotando en el aire como veneno. Cerró la puerta y se dejó caer contra ella, el llanto finalmente desbordándose. En cuestión de horas, su vida entera había sido destruida. Su reputación, el trabajo de su hija, la confianza de sus vecinos, todo convertido en cenizas por una campaña de mentiras perfectamente orquestada. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. «Señora Romero», dijo una voz profesional al otro lado, «soy del Noticiero Nacional. Nos gustaría darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones. Estaría dispuesta a una entrevista». Por un momento Lucía consideró aceptar. Consideró salir en televisión y gritar la verdad para que todos la escucharan. Pero entonces recordó las palabras de don Roberto. Nadie va a creer a una empleada doméstica sin evidencia irrefutable. «No tengo comentarios», respondió, y colgó. Pasó el resto del día encerrada en su departamento, escuchando los pasos de vecinos que pasaban frente a su puerta y susurraban, escuchando el televisor de doña Marta en el piso de arriba, donde sin duda estaba viendo más noticias sobre el escándalo Romero Mendoza, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Cuando cayó la noche, Lucía tomó una decisión. No podía quedarse escondida. No podía dejar que las mentiras de Marcela ganaran. Necesitaba más pruebas, necesitaba encontrar más víctimas, necesitaba construir un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo. Se puso su abrigo más discreto y salió, manteniendo la cabeza baja. Tomó el autobús hacia el centro de la ciudad, donde sabía que algunas de las otras víctimas del supuesto fraude se reunían cada tarde en un parque, compartiendo sus historias, apoyándose mutuamente en su dolor compartido. Cuando llegó al Parque Central, vio al grupo inmediatamente. Eran cerca de 20 personas, la mayoría ancianos, sentados en círculo en las bancas, algunos llorando, otros consolándose mutuamente. Lucía se acercó cautelosamente, sin saber cómo serían recibidas. La primera persona en verla fue un hombre mayor que Lucía reconoció de las noticias. Don Alfredo Ruiz, quien había perdido su taller mecánico porque había usado el negocio como garantía para invertir en el supuesto fondo de Sebastián. Al lado estaba doña Teresa Campos, la misma anciana que había confrontado a Sebastián el día de su arresto. «Tú», dijo poniéndose de pie, «tú eres la empleada, la cómplice». Todos los ojos se volvieron hacia Lucía. El círculo se cerró alrededor de ella, no amenazante físicamente, pero sí con una hostilidad palpable que le quitaba el aire. «Por favor, escúchenme», comenzó Lucía, su voz temblorosa pero determinada. «Todo lo que están diciendo en las noticias es mentira. Yo nunca robé nada, nunca fui cómplice de nada. Sebastián Mendoza es inocente, y yo puedo probarlo. Inocente». Una mujer mayor soltó una risa amarga. «Mi esposo murió de un infarto cuando descubrió que habíamos perdido todo. Y me dices que el hombre que causó eso es inocente. Él no lo causó. Alguien más lo hizo y lo culpó a él». «¿Y por qué deberíamos creerte?», preguntó don Alfredo. «Las noticias dicen que eras su empleada de confianza, que estabas en su casa, en su oficina, viendo todo lo que hacía». «Exactamente». Lucía dio un paso adelante. «Yo estaba allí, y por eso sé que algo no cuadra. Por eso necesito su ayuda». «¿Nuestra ayuda?». Otra mujer se rió sin humor. «¿La ladrona necesita ayuda de las personas que robó?». «No soy una ladrona». Lucía sintió las lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo. «Soy una madre trabajadora que limpió casas toda su vida para darles educación a sus hijos. Soy alguien que conoció a Sebastián Mendoza como un hombre bueno que nunca lastimó a nadie. Y soy alguien que está arriesgando todo, absolutamente todo, para encontrar la verdad». El silencio que siguió era denso, cargado de desconfianza, pero también de algo más. Curiosidad, quizás. O desesperación por respuestas que nadie más les estaba dando. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó finalmente don Alfredo. Lucía sacó de su bolso una fotografía que había impreso. «¿Alguien aquí conoce a esta mujer?». Era una foto de Marcela Durán tomada de su perfil profesional de abogada. Inmediatamente, 5 personas levantaron la mano. «Ella me contactó», dijo una mujer.
Me dijo que tenía una oportunidad especial de inversión. A mí también, confirmó otra. Vino a mi casa, me trajo documentos, organizó la reunión con el señor Mendoza. Esperen. Don Alfredo se acercó a Lucía, mirando la foto con atención. Esa mujer me visitó hace meses. Me dijo que era la representante financiera de su tío, que estaba ayudando a familias trabajadoras a asegurar su futuro. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. ¿Todos fueron contactados por ella primero? ¿Ella fue quien les trajo los documentos de inversión? Uno por uno, los presentes comenzaron a compartir sus historias. Y un patrón emergió tan claramente que era imposible ignorarlo. En cada caso, Marcela había sido el primer contacto. Ella había traído los documentos. Ella había organizado las reuniones con Sebastián. Ella había estado presente en cada paso del proceso. ¿Alguno de ustedes recibió dinero de sus inversiones?, preguntó Lucía. ¿Alguno vio retornos, aunque sea pequeños, antes de que todo colapsara? Yo sí, dijo una mujer tímidamente. Los primeros 3 meses recibí pagos mensuales exactamente como prometieron. Por eso confié e invertí más. ¿Y cómo recibió esos pagos? Marcela me los traía en efectivo. Decía que era más conveniente que transferencias bancarias. Claro, susurró Lucía, las piezas finalmente encajando. Les pagaba con el dinero de nuevas víctimas, un esquema clásico, y cuando ya no pudo sostenerlo, dejó que todo explotara y culpó a Sebastián. ¿Pero cómo lo hizo?, preguntó don Alfredo. ¿Cómo convenció al señor Mendoza de firmar todos esos documentos? Esa es la pregunta que necesitamos responder. Lucía miró a cada una de las personas presentes. Sé que me odian, sé que no tienen razón para confiar en mí, pero les pido que me ayuden a encontrar la verdad, no solo por Sebastián, sino por ustedes, porque si Marcela hizo esto y se sale con la suya, ustedes nunca van a recuperar su dinero. Pero si la exponemos, si demostramos que ella es la verdadera culpable, podríamos recuperar lo que perdimos, completó la mujer que había perdido a su esposo. Su voz todavía estaba llena de dolor, pero ahora había algo más. Esperanza. Pequeña, frágil, pero esperanza al fin. Necesito que cada uno de ustedes escriba exactamente cómo fueron contactados, dijo Lucía. Cada detalle, cada fecha, cada conversación con Marcela. Necesito copias de todos los documentos que les dio, y necesito que estén dispuestos a testificar sobre lo que realmente pasó. Don Alfredo extendió su mano. Si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que recuperemos algo de lo que perdimos y de que la verdadera culpable pague, cuenta conmigo. Uno por uno, los demás también aceptaron ayudar. No era confianza todavía, pero era un comienzo. Lucía salió del parque esa noche con 20 testimonios escritos y una determinación renovada. Pero cuando llegó a la parada del autobús, vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Marcela Durán estaba allí, recostada contra un auto negro esperándola. Impresionante, dijo Marcela con una sonrisa fría. Realmente pensé que después de arruinar tu reputación, destruir el trabajo de tu hija y convertirte en paria social, tendrías el sentido común de rendirte. Pero aquí estás, reuniendo a tus pequeños soldados. Sé lo que hiciste. Lucía la enfrentó, aunque sus piernas temblaban. Sé que tú creaste todo el fraude, que falsificaste los documentos, que robaste el dinero de esas familias. ¿Y quién va a creerte? ¿Una empleada doméstica acusada de complicidad contra una abogada respetada? Marcela se acercó, su voz bajando a un susurro venenoso. Te di la oportunidad de alejarte, te advertí, pero decidiste convertirte en heroína. Así que ahora voy a destruirte tan completamente que cuando termine contigo tus propios hijos van a avergonzarse de llevar tu apellido. Haz lo que quieras conmigo. Lucía levantó la barbilla desafiante, pero la verdad va a salir a la luz, y cuando eso pase, vas a pagar por cada vida que destruiste. Marcela la miró durante un largo momento. Luego soltó una risa que sonaba como vidrio quebrándose. ¡Qué conmovedor! La empleada doméstica jugando a detective. Esto va a ser divertido de ver. Se subió a su auto y se alejó, dejando a Lucía temblando en la parada del autobús. Pero Lucía no sabía que desde una ventana del edificio frente al parque, alguien había estado observando toda la escena. Alguien que había fotografiado el encuentro entre Lucía y Marcela. Alguien que acababa de descubrir algo
que cambiaría todo el caso. Y mañana esa persona haría una llamada que desataría una cadena de eventos imposible de detener. El teléfono de Lucía sonó a las 6 de la mañana. Era un número desconocido, y después de todo lo que había pasado, su primer instinto fue ignorarlo. Pero algo le hizo contestar. «Señora Romero». La voz al otro lado era joven, femenina, temblorosa. «Mi nombre es Patricia Méndez. Trabajé como asistente legal en el despacho de Marcela Durán durante 2 años. Necesito hablar con usted. Urgentemente». Lucía se sentó en la cama, completamente alerta. «¿Cómo consiguió mi número? No importa eso ahora. Lo que importa es que tengo información. Información que puede cambiar todo. Pero necesito que nos veamos en persona. ¿Conoce la cafetería El Refugio en la calle Bolívar?» «Sí, pero estaré allí en 1 hora. Mesa del fondo, venga sola. Y señora Romero, tenga mucho cuidado. Marcela tiene ojos en todas partes». La línea se cortó antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas. 60 minutos después, Lucía entró a la cafetería con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El lugar estaba casi vacío a esa hora temprana, solo algunos clientes matutinos, leyendo periódicos y bebiendo café. En la mesa del fondo, una joven de poco más de 20 años la esperaba, sus ojos constantemente moviéndose hacia la puerta, como si esperara que alguien la siguiera. «Señora Romero». Patricia se puso de pie cuando Lucía se acercó. Llevaba gafas grandes que no podían ocultar los círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de noches sin dormir. «Gracias por venir». «¿Qué es esto?» Lucía se sentó frente a ella. «¿Quién es usted realmente?» «Ya se lo dije. Trabajé para Marcela Durán. O mejor dicho, trabajaba. Renuncié hace 3 días después de ver lo que le hizo en las noticias». Patricia sacó una carpeta de su bolso con manos temblorosas. «Vi lo que hicieron con usted, cómo la difamaron, cómo manipularon las imágenes, cómo inventaron toda esa historia de que era cómplice, y no pude seguir callada. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgaría todo por una desconocida?» Los ojos de Patricia se humedecieron. «Porque mi abuela fue una de las víctimas, doña Estela Méndez. Perdió la herencia que mis bisabuelos le dejaron, todo el dinero que iba a usar para su tratamiento médico. Murió hace 2 meses porque no pudimos pagar los medicamentos que necesitaba». Lucía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Lo siento mucho. Yo trabajaba para Marcela cuando todo esto pasó. Cuando mi abuela me contó sobre su inversión, me pareció extraño, pero Marcela me aseguró que todo era legítimo. Me mostró certificados. Todo parecía real». Patricia se secó los ojos con rabia. «No fue hasta después, cuando mi abuela perdió todo, que empecé a sospechar. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba». «¿Qué cosas?» Patricia abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. «Hace 6 meses, Marcela me pidió que escaneara la firma del señor Mendoza de diferentes archivos antiguos. Dijo que necesitaba crear una base de datos digital. No pensé en nada raro en ese momento. Las fotografías mostraban docenas de firmas de Sebastián en diferentes ángulos, diferentes presiones, diferentes estilos. Era una biblioteca completa de su firma. Con esto», continuó Patricia, «cualquier diseñador gráfico competente podría recrear su firma digitalmente y colocarla donde quisiera. Pero eso no confirma que Marcela lo hiciera». «Espere». Patricia sacó más papeles. «Cada vez que imprimíamos en la oficina, la impresora dejaba un código de rastreo invisible. Es una medida de seguridad estándar. Estos son los reportes que conseguí antes de renunciar». Lucía revisó las hojas. Eran registros técnicos que mostraban exactamente qué archivos habían sido impresos, cuándo y desde qué computadora. «Mire las fechas», señaló Patricia. «Todos los contratos de inversión que las víctimas recibieron fueron impresos en la misma semana. Todos de la computadora personal de Marcela, todos a las 2 de la mañana cuando nadie más estaba en la oficina». El corazón de Lucía latía tan rápido que apenas podía respirar. ¿Por qué los imprimiría todos al mismo tiempo si supuestamente fueron creados a lo largo de meses? Exactamente, porque los creó todos de una vez y luego les puso fechas falsas, documentos retroactivos para que pareciera un proceso gradual de inversión. Esto es exactamente lo que necesitamos». Lucía tomó los papeles con manos temblorosas.
¿Por qué no llevó esto a la policía? Lo intenté. La voz de Patricia se quebró. Fui a la comisaría hace 2 días. El oficial que me atendió escuchó mi historia, revisó los documentos y me dijo que regresara al día siguiente para hacer una declaración formal. Esa noche recibí una llamada de Marcela. Me dijo que sabía lo que había hecho, que tenía contactos en la policía, que si no me callaba me acusaría de robo de documentos confidenciales y me destruiría legalmente. ¿Y aún así decidió contactarme? Cuando la vi ayer en el parque, hablando con esas personas que perdieron todo, arriesgando su reputación, su seguridad, todo por buscar la verdad. Patricia se limpió las lágrimas. Pensé en mi abuela, en cómo murió creyendo que había sido tonta por confiar. Pensé que si no hacía algo, su muerte no habría significado nada. Lucía extendió su mano y tomó la de Patricia. Su abuela estaría orgullosa de usted. Hay algo más que necesita saber. Patricia sacó otro documento. El dinero, todo el dinero que las víctimas invirtieron, lo rastreé. ¿Cómo? Tenía acceso a las cuentas de la firma. No a los números completos, pero sí a fragmentos de información. Cuando vi los movimientos sospechosos, empecé a tomar capturas de pantalla. Mire, las imágenes mostraban transferencias masivas desde una cuenta corporativa hacia otra cuenta con un nombre que hizo que Lucía se quedara sin aliento. Fundación Benéfica Marcela Durán. Una fundación benéfica, susurró Lucía. Usó el dinero robado para crear su propia fundación. Es brillante, de una manera retorcida. El dinero está legalmente bajo su nombre, pero protegido bajo el estatus de organización sin fines de lucro. Puede usarlo para lo que quiera. Viajes, eventos, incluso pagarse un salario generoso como directora ejecutiva, todo mientras aparenta estar ayudando a la comunidad. Y nadie sospecha porque está haciendo trabajo caritativo. Exactamente. De hecho, la semana pasada ganó un premio por su labor filantrópica. Hay fotografías de ella recibiendo una placa, sonriendo, mientras la gente aplaude. Todo construido sobre el sufrimiento de personas como mi abuela. Lucía sintió una furia ardiendo en su pecho que era diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era rabia ciega, era determinación cristalizada en fuego puro. Necesito copias de todo esto, dijo firmemente. Ya las hice. Patricia le entregó una memoria USB. Está todo ahí, los registros de la impresora, las capturas de pantalla de las transferencias, los correos electrónicos donde Marcela me pedía escanear las firmas. Todo. Patricia entiende lo que esto significa. Si testifica, si presenta esta evidencia públicamente, Marcela va a ir tras usted con todo. Lo sé. La joven respiró profundo. Pero mi abuela pasó sus últimos días creyendo que había fracasado, que había sido estúpida por confiar. Murió con esa vergüenza. No puedo dejar que todas las otras víctimas vivan con esa misma vergüenza cuando sé la verdad. No puedo. Las 2 mujeres se quedaron en silencio durante un momento, cada una procesando el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Hay algo que no entiendo, dijo finalmente Lucía. ¿Cómo consiguió Marcela que Sebastián firmara los documentos originales? Aunque pudiera falsificar su firma digitalmente después, necesitaba una firma real para copiar. Eso me preguntaba yo también, admitió Patricia. Hasta que encontré esto. Sacó su teléfono y mostró un video. La fecha indicaba que había sido grabado meses atrás. En la pantalla, Sebastián Mendoza estaba sentado en su oficina, firmando una pila de documentos, mientras Marcela estaba parada a su lado. ¿Qué te traje para firmar hoy, tío?, se escuchaba la voz de Marcela en el video. Los documentos de la auditoría anual, como siempre, respondía Sebastián sin levantar la vista, firmando mecánicamente mientras revisaba otros papeles en su escritorio. Correcto, la auditoría anual. 23 páginas como siempre. Sebastián continuaba firmando, claramente distraído, confiando completamente en su sobrina. El video terminaba. ¿Ve lo que hizo?, preguntó Patricia. Le dijo que eran documentos de auditoría, probablemente algo que firmaba rutinariamente cada año. Pero esos papeles, apuesto lo que sea a que eran hojas en blanco con líneas para firma. Una vez que las tenía firmadas, podía imprimir cualquier contrato encima de esas firmas. Dios mío. Lucía se llevó las manos a la boca. Usó su confianza en contra de él, la familia en la que confiaba ciegamente. La peor traición es la que viene de adentro, dijo Patricia tristemente.
Lucía guardó la memoria USB en su bolso como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque lo era. Era la llave que abriría las cadenas de Sebastián. Era la prueba que expondría a Marcela. Era la justicia que las víctimas merecían. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Patricia. Voy a llevar esto a las personas correctas, pero primero... Lucía miró su reloj. Primero necesito visitar a alguien. 2 horas después, Lucía estaba nuevamente en la sala de visitas de la prisión. Cuando trajeron a Sebastián, él lucía aún peor que la última vez. Había perdido más peso, sus ojos estaban más hundidos, sus manos temblaban constantemente. Se sentó frente a ella sin decir palabra, como si ya no tuviera energía, ni para hablar. «Señor Mendoza», comenzó Lucía suavemente, «necesito que me escuche con mucha atención. Necesito que por favor, no se rinda, no todavía. Lucía, ya no puedo más. Mi abogado me dijo que la fiscalía tiene nueva evidencia, que ahora también te están investigando a ti como mi cómplice. Esto es mi culpa. Yo confié en la persona equivocada y ahora tú estás pagando por mis errores. No fue su error, fue su bondad, su disposición a confiar en su familia. Eso no es una debilidad, es una virtud que alguien malvado explotó. ¿Qué diferencia hace ya? Hace toda la diferencia». Lucía sacó una fotografía de su bolso, una de las imágenes de los registros de la impresora que Patricia le había dado. «Porque tengo pruebas, tengo evidencia real, irrefutable, de quién realmente hizo todo esto». Sebastián levantó la vista lentamente, y por primera vez en semanas, Lucía vio algo parecido a esperanza en esos ojos cansados. ¿Qué? Su sobrina, Marcela, lo planeó todo, falsificó los documentos, robó el dinero y usó su nombre para encubrir cada crimen. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sebastián. Marcela, la hija de mi hermana fallecida, la niña que ayudé a educar, que apoyé en la universidad, que traté como si fuera mi propia hija. Lo sé, y sé que esto debe dolerle más que cualquier cosa que haya pasado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerle esto a toda esa gente? ¿A su propia familia? No lo sé, pero voy a asegurarme de que pague por cada vida que destruyó. Se lo prometo». Sebastián tomó las manos de Lucía a través de la mesa, olvidando por un momento las reglas de no contacto. «Ten cuidado. Si Marcela es capaz de todo esto, no hay límite a lo que podría hacer si descubre que tienes pruebas. Ya lo descubrió. Ya intentó destruirme públicamente, pero no me voy a rendir». «¿Por qué?», preguntó Sebastián con voz quebrada. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Lucía sonrió aunque sus ojos brillaban de emoción. «Porque hace años, cuando mi hijo estaba enfermo y yo no tenía dinero para el hospital, usted me prestó lo que necesitaba sin preguntarme cuándo lo devolvería. Cuando finalmente pude pagarle meses después, usted ni siquiera recordaba el préstamo. Dijo que no llevaba cuenta de las veces que ayudaba a las personas, solo de las veces que fallaba en hacerlo. Ese día, supe que trabajaba para un hombre verdaderamente bueno, y no voy a dejar que ese hombre bueno se pudra en prisión por crímenes que no cometió». El guardia se acercó. «Tiempo terminado». Mientras se llevaban a Sebastián, él gritó por encima del hombro: «Lucía, gracias por todo, por creer cuando nadie más lo hizo». Lucía salió de la prisión con lágrimas en los ojos, pero con determinación renovada. Tenía las pruebas, tenía testigos, tenía la verdad. Ahora solo necesitaba a alguien con el poder suficiente para escucharla, y sabía exactamente a quién acudir. La Fiscalía Regional ocupaba un edificio gris de 10 pisos que parecía diseñado específicamente para intimidar. Lucía subió los escalones de entrada con la memoria USB apretada en su mano como si fuera un talismán. Las pruebas que cambiarían todo guardadas en ese pequeño dispositivo de plástico. Había pasado la noche entera sin dormir, ensayando lo que diría, preparando su argumento, imaginando cómo presentaría la evidencia de manera que no pudiera ser ignorada. Esto era su única oportunidad. Si el fiscal rechazaba las pruebas, si decidía no escucharla, todo estaría perdido. «Vengo a ver al fiscal Robles», le dijo a la recepcionista, una mujer joven que la miró con expresión aburrida. «Es sobre el caso Mendoza. Tengo nueva evidencia». «¿Tiene cita?» «No, pero es urgente. Es información que podría cambiar completamente el caso». La recepcionista suspiró como si esta fuera la 100ª persona
ese día que creía tener información crucial. El fiscal Robles no recibe visitas sin cita previa. Puede dejar sus documentos aquí y... No, interrumpió Lucía firmemente. No voy a dejar nada. Necesito hablar con él personalmente. Necesito asegurarme de que vea esto con sus propios ojos. Señora, ya le dije que... ¿Cuál es el problema aquí? Una voz masculina interrumpió. Lucía se giró y vio a un hombre de mediana edad, traje impecable, maletín de cuero fino. Su rostro le resultaba familiar de las noticias. Era el fiscal Robles en persona. Fiscal. Lucía se adelantó antes de que la recepcionista pudiera detenerla. Mi nombre es Lucía Romero. Trabajaba para Sebastián Mendoza. Tengo evidencia que demuestra su inocencia. La expresión de Robles cambió inmediatamente. Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. Señora Romero, la he visto en las noticias. ¿No es usted la empleada que está siendo investigada como cómplice? Esas acusaciones son falsas. Todo es parte de una campaña para desacreditarme porque estoy descubriendo la verdad. Claro, una conspiración. El tono del fiscal era de burla apenas disimulada. Señora, recibo estas afirmaciones de inocencia 3 veces por semana. Familiares desesperados, empleados leales, todos convencidos de que su jefe o pariente no pudo haber cometido los crímenes de los que están acusados. Pero los hechos son los hechos. Tenemos firmas, registros, testimonios, todos falsificados, todo plantado por Marcela Durán. Al mencionar ese nombre, algo cambió en la expresión de Robles. Fue sutil, apenas un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos, pero Lucía lo notó. La señorita Durán es una abogada respetada que tuvo el coraje de denunciar a su propio tío cuando descubrió sus crímenes. Es una heroína en este caso. Es la criminal, insistió Lucía, y tengo las pruebas. Registros de impresora que muestran cuándo fueron creados realmente los documentos, capturas de pantalla de transferencias bancarias, un testigo que trabajó directamente con ella y está dispuesto a declarar. ¿Un testigo? Robles arqueó una ceja. ¿Quién? Patricia Méndez, ex asistente legal de Marcela Durán. Por un segundo, solo un segundo, Lucía vio algo en el rostro del fiscal. Sorpresa genuina, tal vez incluso preocupación, pero se recuperó rápidamente. Señora Romero, aprecio su dedicación. Pero este caso está cerrado. Tenemos evidencia abrumadora contra el señor Mendoza. Si tiene información nueva, puede presentarla formalmente a través de su abogado defensor en el proceso legal apropiado. No me está escuchando, tengo seguridad, llamó Robles, y 2 guardias aparecieron inmediatamente. Esta mujer está alterada. Por favor, escóltenla fuera del edificio. No, espere, solo mire las pruebas. Pero los guardias ya la habían tomado por los brazos, no violentamente pero con firmeza suficiente para dejar claro que no tenía opción. La sacaron del edificio mientras Lucía gritaba que la escucharan, que miraran las pruebas, que al menos le dieran una oportunidad. La dejaron en la acera humillada y furiosa, mientras las personas que pasaban la miraban con mezclas de curiosidad y lástima. Él ya sabe, susurró Lucía para sí misma, las piezas cayendo en su lugar. Robles ya sabe la verdad, o está protegiendo a Marcela, o ella tiene algo sobre él. Se sentó en los escalones del edificio, tratando de contener las lágrimas de frustración. Había estado tan segura de que presentar las pruebas al fiscal sería suficiente. No había considerado la posibilidad de que el sistema mismo estuviera corrompido. Señora Romero, una voz la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a un hombre mayor, cabello gris, lentes gruesos, libreta en mano. Soy Gabriel Torres, del periódico La Verdad Primero. ¿Puedo hablar con usted un momento? Lucía lo reconoció inmediatamente. Gabriel Torres era una leyenda del periodismo investigativo. Había expuesto corrupción gubernamental, desenmascarado esquemas corporativos, arruinado carreras de políticos corruptos. Era conocido por ser incorruptible, implacable en su búsqueda de la verdad. ¿Qué quiere?, preguntó Lucía cautelosamente. He estado siguiendo el caso Mendoza desde el principio. Algo no me cuadraba. Demasiado conveniente. Demasiado limpio. Un hombre sin historial de fraude de repente orquesta un esquema masivo y deja evidencia por todas partes. No tiene sentido, porque no lo hizo él. Eso sospecho.
Pero necesito pruebas. Pruebas reales, no teorías. Gabriel se sentó a su lado en los escalones. Escuché lo que le gritó al fiscal. Algo sobre registros de impresora y transferencias bancarias. Lucía lo estudió durante un largo momento. Podía ser una trampa. Podía ser otro periodista buscando un titular sensacionalista. Pero también podía ser exactamente lo que necesitaba. Alguien con el poder de exponer la verdad sin depender del sistema que Marcela había corrompido. Si le muestro lo que tengo, dijo lentamente, promete investigarlo. Promete no descartar la evidencia solo porque viene de una empleada doméstica que el mundo cree que es cómplice. Señora Romero, llevo 40 años en este trabajo. He aprendido que la verdad generalmente viene de las fuentes más inesperadas. Muéstreme lo que tiene. Lucía sacó la memoria USB. Esto podría destruir la carrera de una abogada prominente. Podría exponer corrupción en la fiscalía. Podría hacer que personas muy poderosas la odien. Gabriel sonrió, y había algo de lobo viejo en esa sonrisa. Señora, esas son exactamente el tipo de historias que vivo para contar. Se fueron a una cafetería cercana, donde Lucía sacó su laptop prestada. Durante las siguientes 2 horas, le mostró a Gabriel cada pieza de evidencia. Los registros de la impresora, las capturas de pantalla de las transferencias, el video de Sebastián firmando papeles en blanco, los testimonios escritos de las víctimas, todo. Gabriel revisaba cada documento con la meticulosidad de un cirujano, tomando notas, haciendo preguntas, verificando detalles. Su expresión pasó de interés profesional a asombro genuino. Esto es increíble, murmuró finalmente. Es la historia más grande que he visto en una década, pero necesito hablar con su testigo, con esta Patricia Méndez. Puedo arreglarlo, pero está asustada. Marcela la amenazó. Entiendo. Pero sin su testimonio en cámara, esto es solo evidencia circunstancial. Necesito que alguien que trabajó directamente con Marcela Durán confirme públicamente lo que hizo. Lucía sacó su teléfono y marcó. Patricia respondió al segundo tono. Patricia, soy Lucía. Estoy con el periodista Gabriel Torres. Quiere hablar contigo. Hubo silencio al otro lado. Luego, Gabriel Torres, el que expuso al alcalde corrupto el año pasado. Él mismo. Si hablo con él, si cuento todo públicamente, Marcela va a destruirme. Ya está intentando destruir a todos los que se interponen en su camino, respondió Lucía suavemente. La pregunta es si vamos a dejarla ganar. Otro silencio. Luego, con voz temblorosa pero firme, dile que me encuentre en el parque donde murió mi abuela, el Parque de las Rosas, en 2 horas. Voy a contar todo. 2 horas después, Gabriel tenía su cámara configurada en una banca del parque, mientras Patricia se sentaba frente a él, visiblemente nerviosa pero determinada. Lucía estaba a un lado, ofreciendo apoyo silencioso. Patricia, comenzó Gabriel con voz suave, cuénteme sobre su abuela. Y Patricia habló. Habló sobre doña Estela, sobre cómo había trabajado toda su vida, sobre cómo Marcela la había contactado con promesas de seguridad financiera. Habló sobre cómo había visto a su abuela deteriorarse cuando perdió todo, sobre cómo había muerto sin poder pagar sus medicamentos. El dolor era visible en cada palabra mientras hablaba y Gabriel lo capturaba todo. La emoción cruda, el dolor genuino. La verdad que no podía ser falsificada. Luego Patricia explicó su trabajo para Marcela. Describió cómo le habían pedido escanear las firmas de Sebastián. Mostró los registros de la impresora. Explicó el video de los papeles en blanco. ¿Por qué Marcela haría algo así?, preguntó Gabriel. Al principio no lo entendía, pero luego empecé a investigar. La Fundación Benéfica Marcela Durán, donde están todos los fondos robados, le paga un salario anual de 200,000 pesos. Le financia viajes internacionales, eventos de gala, todo bajo el pretexto de trabajo caritativo. Creó su propia fuente de ingresos inagotable usando el sufrimiento de familias como la mía. ¿Y el fiscal Robles? ¿Sabe algo sobre él? Patricia vaciló, luego asintió. Vi documentos. Transferencias de la fundación a una cuenta a nombre de la esposa de Robles. 50,000 pesos, catalogados como donación caritativa. Pero el momento fue justo después de que Robles tomó el caso Mendoza. Gabriel se quedó inmóvil. ¿Está diciendo que Marcela Durán sobornó al fiscal a cargo del caso? Estoy diciendo
que hay una transferencia de 50,000 pesos de su fundación a la familia del fiscal. Usted puede sacar sus propias conclusiones. La entrevista continuó durante 40 minutos más. Cuando terminó, Gabriel apagó la cámara y miró a las dos mujeres con expresión seria. Esto va a salir en la edición de mañana. Primera plana, con video completo en nuestro sitio web. Una vez que se publique, no hay vuelta atrás. ¿Están preparadas para lo que viene? ¿Qué tan malo puede ser?, preguntó Patricia con una risa sin humor. Marcela Durán va a negar todo. Va a contratar a los mejores abogados. Va a intentar desacreditarlas, amenazarlas, destruir cada pedazo de credibilidad que tengan. Va a ser feo. Que lo intente, dijo Lucía con fiereza. Ya nos quitó todo lo que podíamos perder. Lo único que nos queda es la verdad. Y eso es algo que ella no puede quitarnos. Gabriel sonrió con aprobación. Entonces nos vemos mañana en los titulares. Lucía y Patricia salieron del parque juntas, caminando en silencio durante varios minutos. Finalmente, Patricia habló. ¿Cree que funcione? ¿Que la verdad realmente importe? Tiene que importar, respondió Lucía. Porque si no importa, entonces nada importa. ¿No vieron al hombre sentado en un auto al otro lado de la calle? El mismo hombre que había estado siguiendo a Lucía durante días. El mismo hombre que acababa de fotografiar toda la entrevista con Gabriel Torres y que ahora estaba enviando esas fotos directamente a Marcela Durán. En su oficina, Marcela recibió las imágenes y sintió cómo la furia crecía en su pecho. Gabriel Torres. La empleada doméstica había ido con Gabriel Maldito Torres. Tomó su teléfono y marcó un número que nunca había usado antes. Cuando respondieron, su voz era de hielo puro. Necesito un favor grande, y necesito que se haga esta noche. Porque Marcela Durán no había llegado tan lejos para que una empleada doméstica y una asistente traicionera la detuvieran. Había un plan de respaldo. Siempre había un plan de respaldo. Y al amanecer, Marcela usaría mentiras cuidadosamente guardadas para intentar destruir a Patricia también. Secretos que Marcela había guardado cuidadosamente, esperando el momento perfecto para usarlos. La guerra por la verdad estaba a punto de volverse más sucia de lo que nadie había imaginado. La mañana llegó con el sol atravesando las ventanas de la pequeña habitación donde Lucía apenas había dormido 3 horas. Su teléfono comenzó a vibrar sin parar desde las 6 de la mañana. Mensajes, llamadas, notificaciones que no dejaban de llegar. Con manos temblorosas, abrió el navegador de Internet y ahí estaba, ocupando toda la primera plana del sitio web de La Verdad Primero. Fraude Mendoza. Empleada revela conspiración de sobrina para robar millones. Debajo, en letras más pequeñas, testigo interna expone esquema de falsificación. Fiscal bajo investigación por posible corrupción. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba mientras leía el artículo. Gabriel Torres había hecho un trabajo impecable. Cada pieza de información presentada meticulosamente, las fotografías de los registros de la impresora, las capturas de las transferencias a la fundación falsa y el video. El video de Patricia sentada en el parque donde había muerto su abuela, contando su historia con una honestidad tan cruda que era imposible no creerle. En los primeros 30 minutos después de la publicación, el artículo había sido compartido más de 10,000 veces. Los comentarios comenzaban a cambiar de tono. Siempre supe que algo no cuadraba en este caso. Esa abogada Durán siempre me pareció demasiado perfecta. Pobre señor Mendoza. Lo juzgamos sin conocer la verdad. Lucía llamó a Patricia inmediatamente. ¿Viste el artículo? Lo vi. La voz de Patricia sonaba extrañamente tranquila. Ya recibí 5 llamadas de otros medios queriendo entrevistas. Gabriel dice que esto se está volviendo viral, que para el mediodía todo el país estará hablando de esto. Lo logramos, susurró Lucía, apenas capaz de creerlo. Realmente lo logramos. Todavía no. Marcela va a contraatacar, lo sabes. Y Patricia tenía razón. A las 9 de la mañana, cuando Lucía encendió el televisor, vio que todos los canales de noticias estaban cubriendo la historia. Panelistas debatían acaloradamente, algunos defendiendo a Sebastián, otros insistiendo en que esto era solo una cortina de humo. Pero la marea estaba cambiando. La duda había sido plantada. Entonces, a las 10 en punto, Marcela Durán convocó una conferencia de prensa.
Lucía la vio aparecer en pantalla, impecablemente vestida, su expresión de preocupación perfectamente calibrada. Detrás de ella había una pancarta que decía «Justicia para las víctimas». A sus lados, dos de las víctimas más visibles del supuesto fraude. «Buenos días», comenzó Marcela con voz suave pero firme. «Estoy aquí hoy para abordar las acusaciones falsas que se han hecho en mi contra. Es doloroso tener que defenderme de mentiras, especialmente cuando mi único crimen fue tener el coraje de denunciar a mi propio tío cuando descubrí sus actividades criminales». Lucía sintió náuseas al escuchar esa voz tan segura, tan convincente. Patricia Méndez, quien me acusa de estos crímenes horribles, fue despedida de mi firma hace meses por robo de fondos de clientes. Tengo la documentación aquí mismo. Marcela levantó una carpeta. Cuando la confronté sobre el robo, amenazó con inventar historias sobre mí para vengarse. Y ahora, desesperada por evitar cargos criminales, ha fabricado esta narrativa elaborada. «No», susurró Lucía al televisor. «No, eso es mentira». Pero Marcela no había terminado. Además, he descubierto información perturbadora sobre la señora Lucía Romero, quien supuestamente está buscando la verdad. Resulta que la señora Romero fue arrestada hace años por robo en una casa donde trabajaba como empleada doméstica. Los cargos fueron retirados solo porque la familia decidió no proceder, pero el incidente está documentado. El estómago de Lucía se revolvió. Eso había sido un malentendido terrible, una joya que había caído en su bolsa de limpieza por accidente, algo que se había aclarado en horas. Pero Marcela lo estaba pintando como si fuera una ladrona habitual. Estas son las dos mujeres en quienes el señor Gabriel Torres decidió confiar para su investigación, continuó Marcela con desdén. Una empleada despedida por robo y una mujer con historial de hurto. ¿Y nosotros debemos creer sus acusaciones contra una abogada respetada y un fiscal con 20 años de servicio impecable? El teléfono de Lucía comenzó a sonar. Era Patricia, y cuando contestó, escuchó sollozos al otro lado. «Lucía, mi cuenta bancaria, están diciendo que hay transferencias sospechosas, pero yo no robé nada de la firma. Marcela está plantando evidencia falsa, igual que hizo con Sebastián. Lo sé, respira, vamos a...». «No», la voz de Patricia se quebró completamente. «No puedo hacer esto. Mi familia me está llamando, diciendo que la policía fue a mi casa. Están diciendo que van a arrestarme. Lucía, tengo miedo. Patricia, escúchame. No estás sola en esto. Vamos a...». La línea se cortó. Lucía intentó llamar de vuelta una y otra vez, pero Patricia no respondía. Marcó a Gabriel Torres. «La vi», dijo Gabriel sin preámbulos. «Marcela es buena, muy buena. Ya está sembrando duda en la opinión pública. Las redes sociales están divididas. ¿Qué hacemos? Necesitamos algo más, algo irrefutable que no pueda ser manipulado o reinterpretado. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra prueba que no hayamos usado? No lo sé. Piensa, Lucía, tiene que haber algo, algún detalle que pasamos por alto». Lucía cerró los ojos, forzando su mente a repasar cada conversación, cada momento, cada pieza de información, y entonces recordó algo que don Roberto había mencionado de pasada. «El sistema de respaldo», dijo súbitamente. Don Roberto mencionó que Sebastián tenía un sistema de respaldo automático para todos sus archivos. Cada cambio en cualquier archivo era registrado con fecha y hora exacta. ¿Dónde están esos respaldos? En servidores externos. Sebastián era paranoico sobre perder información, así que todo se guardaba automáticamente en la nube. ¿Y cómo accedemos a eso? No lo sé. Probablemente necesitemos las contraseñas de Sebastián, y él está en prisión sin acceso a... Ve a la prisión. Ahora. Consigue esa información. Mientras tanto, voy a contactar a un experto en sistemas para que esté listo cuando tengamos acceso. Lucía tomó su bolso y salió corriendo. El trayecto a la prisión fue eterno. Cada semáforo en rojo parecía una tortura. Cuando finalmente llegó y pidió ver a Sebastián, le dijeron que solo podía visitarlo en el horario establecido, que tendría que esperar hasta la tarde. «Por favor», rogó Lucía al guardia. «¿Qué es urgente? Tengo información que podría liberarlo». «Las reglas son las reglas, señora. 5 minutos. Solo necesito 5 minutos».
El guardia la miró durante un largo momento. Luego suspiró. «Espere aquí». 10 minutos después, estaba sentada frente a Sebastián, quien lucía confundido por la visita inesperada. «Lucía, ¿qué pasó?» «Necesito sus contraseñas de acceso al sistema de respaldo en la nube». Don Roberto dijo que tiene copias automáticas de todos los archivos con registros de fecha y hora. Los ojos de Sebastián se iluminaron con comprensión. Los metadatos, por supuesto. Si podemos demostrar cuándo fueron realmente creados los archivos originales versus cuándo fueron modificados. Exactamente, recuerda las contraseñas. Sebastián cerró los ojos concentrándose. Es complicado. Usaba un sistema de contraseñas largas. Hay una primaria y 2 de verificación. Sacó un papel y comenzó a escribir, sus manos temblando ligeramente. Cuando terminó, le pasó el papel a Lucía. Esto accede a todo, cada archivo, cada transacción, cada cambio hecho en el sistema en los últimos 5 años. Si Marcela modificó algo, si creó archivos y les cambió las fechas, todo estará registrado ahí. «Tiempo», anunció el guardia. Lucía guardó el papel como si fuera oro. «Vamos a terminar esto, se lo prometo». Salió de la prisión y llamó inmediatamente a Gabriel. «Lo tengo las contraseñas». «Perfecto, te mando una dirección. Es el estudio de un especialista forense digital que conozco. Nos encontramos allí en 1 hora». Lucía llegó al estudio y encontró a Gabriel esperándola junto a un hombre joven que parecía no haber dormido en días, rodeado de computadoras y pantallas. «Este es Tomás», presentó Gabriel. «Es el mejor en análisis forense digital del país. Si hay algo en esos servidores, él lo va a encontrar». Tomás tomó el papel con las contraseñas y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado. Las pantallas se llenaron de código, de ventanas, de archivos moviéndose a velocidad imposible. «Estoy dentro», anunció después de varios minutos. «Dios mío, hay años de información aquí. Esto va a tomar tiempo para revisar todo». «No tenemos tiempo», dijo Gabriel. «Marcela está ganando terreno. Ya plantó dudas sobre nuestras fuentes. Necesitamos algo ahora». «Enfócate en los archivos relacionados con las inversiones», sugirió Lucía. «Los contratos que supuestamente Sebastián creó». Tomás tecleó rápidamente. «Aquí, estoy viendo los contratos de inversión y... esperen, esto es interesante». «¿Qué?» Lucía y Gabriel se acercaron a la pantalla. «Los archivos originales fueron creados todos en la misma fecha y hora, exactamente como dijiste. Pero miren esto». Tomás señaló una serie de números en la pantalla. Estos archivos fueron accedidos y modificados múltiples veces después de su creación, y cada modificación fue hecha desde una dirección IP específica. ¿Puedes rastrear esa dirección IP? «Ya lo estoy haciendo». Más tecleo. «La IP pertenece a... oh, esto es oro. Pertenece a la oficina legal de Marcela Durán, su computadora personal para ser exactos». «Entonces ella accedió al sistema de Sebastián y modificó los archivos», confirmó Gabriel. «No solo eso». Tomás abrió más ventanas. «Vean las fechas. Las modificaciones se hicieron durante periodos donde los registros muestran que el señor Mendoza estaba fuera del país. Hay registros de vuelos de entrada a otros países. Es imposible que él haya hecho esos cambios». Lucía sintió cómo las rodillas le temblaban. «¿Puedes imprimir todo esto? Crear un informe que muestre exactamente qué fue modificado, cuándo y desde dónde». «Puedo hacer mejor que eso. Puedo crear una presentación visual que muestre la línea de tiempo completa. Cualquier juez que vea esto entenderá inmediatamente lo que pasó». Las siguientes 3 horas fueron de trabajo frenético. Tomás creó un informe detallado, con gráficos, líneas de tiempo, capturas de pantalla, todo documentado con precisión forense. Cuando terminaron, Gabriel tomó una copia y sonrió. «Esto es irrefutable. Esto es lo que necesitábamos». «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía. «Ahora vamos directamente al tribunal. No a la fiscalía, no a la prensa primero. Directamente al juez que está llevando el caso. Con esto, pueden emitir una orden para reabrir la investigación inmediatamente». Llegaron al tribunal a las 4 de la tarde. El asistente del juez inicialmente se negó a verlos sin cita, pero Gabriel insistió que tenían evidencia crítica en un caso de alto perfil. Después de 20 minutos de espera que parecieron eternos, fueron admitidos a la oficina del juez Hernández. Era un hombre de edad avanzada.
con expresión severa pero ojos inteligentes. Escuchó su introducción en silencio, luego pidió ver la evidencia. Tomás conectó su laptop y comenzó la presentación. Mostró los archivos originales, las modificaciones, las direcciones IP, los registros de viajes de Sebastián, todo presentado con claridad absoluta. El juez no dijo palabra durante toda la presentación. Cuando terminó, se recostó en su silla y se quitó los lentes. «Esto es extraordinario», dijo finalmente. «Si esta información es auténtica y voy a necesitar que sea verificada por expertos independientes, estamos mirando no solo la liberación del señor Mendoza, sino cargos criminales contra la señorita Durán por fraude, falsificación y obstrucción de la justicia». «Es auténtico, su señoría», aseguró Tomás. «Todo puede ser verificado. Los servidores están intactos. Los registros son oficiales. No hay manera de falsificar metadatos a este nivel. Voy a emitir una orden inmediata para suspender el procesamiento del señor Mendoza mientras esto es investigado. También voy a solicitar que la señorita Durán sea citada para interrogatorio. Y voy a pedir una investigación formal sobre el fiscal Robles». Lucía sintió como si pudiera llorar de alivio, pero se contuvo. «Hay algo más, su señoría», dijo Gabriel. «Esta mujer ha sido difamada públicamente. Su hija perdió su trabajo. Su reputación fue destruida. ¿Hay algo que pueda hacerse?» El juez miró a Lucía con expresión amable. «Una vez que se emita mi orden, haré una declaración pública explicando que nueva evidencia ha salido a luz. No puedo deshacer el daño que se le ha hecho, señora Romero, pero puedo comenzar el proceso de restaurar su nombre». Cuando salieron del tribunal, el sol estaba comenzando a ponerse. Lucía se detuvo en los escalones, respirando profundamente por primera vez en semanas. «Lo hiciste», dijo Gabriel suavemente. «Contra todo pronóstico, lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió Lucía. «Todos lo hicimos». Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Cuando contestó, escuchó sollozos al otro lado. «¿Lucía?» Era Patricia. «Acabo de ver las noticias. Dicen que el juez suspendió el caso, que hay nueva evidencia. ¿Es verdad?» «Es verdad. Todo va a estar bien. Te lo prometo». Pero Lucía no sabía que en ese mismo momento, Marcela Durán estaba sentada en su oficina, observando las mismas noticias y tomando una decisión que cambiaría todo nuevamente, porque cuando los poderosos caen, no caen en silencio. Y Marcela Durán no había terminado de pelear. La orden del juez Hernández cayó como un trueno sobre la ciudad. Para el amanecer del día siguiente, todos los noticieros transmitían la misma noticia con titulares que parecían imposibles apenas días atrás. «Caso Mendoza. Juez suspende procesamiento por evidencia de falsificación. Abogada Marcela Durán bajo investigación por fraude masivo». Lucía no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, su mente reproducía todo lo que había pasado, todo lo que habían arriesgado, todas las veces que estuvo a punto de rendirse, y ahora finalmente la verdad estaba saliendo a la luz como el sol atravesando nubes de tormenta. Su teléfono no dejó de sonar en toda la noche, llamadas de vecinos pidiendo disculpas, mensajes de personas que habían compartido las noticias falsas sobre ella, ahora avergonzadas, y una llamada que la hizo sollozar de emoción pura. Su hija Daniela. «Mamá». La voz de Daniela temblaba. «Mi jefe acaba de llamarme, vio las noticias, me pidió disculpas, me reincorporó con pago retroactivo de las semanas que estuve suspendida. Y mamá me dijo que estaba orgulloso de tener una empleada cuya madre fue tan valiente». Lucía apretó el teléfono contra su oído, incapaz de hablar por las emociones que la ahogaban. «Estoy tan orgullosa de ti», continuó Daniela. «Nunca dudé, ni por un segundo. Sabía que eras inocente, sabía que ibas a demostrar la verdad». Cuando colgó, Lucía finalmente permitió que todas las emociones contenidas durante semanas salieran. Lloró de alivio, de gratitud, de pura felicidad por saber que su hija nunca había perdido fe en ella. Al día siguiente por la mañana, Gabriel Torres publicó un nuevo artículo, esta vez con el informe forense completo. Las imágenes mostraban con claridad irrefutable cómo Marcela había accedido al sistema de Sebastián, cómo había modificado archivos, cómo había creado una red de mentiras tan elaborada que había engañado a todos. Las redes sociales explotaron.
se volvió tendencia nacional. Personas que días antes habían condenado a Sebastián ahora exigían su liberación inmediata. Y en su oficina, rodeada de abogados defensores que le aconsejaban estrategias imposibles, Marcela Durán observaba cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba sin escape posible. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, no tenía una salida. Había perdido. Días después llegó el momento que Lucía había estado esperando con cada fibra de su ser. La orden de liberación de Sebastián Mendoza fue procesada y a las 2 de la tarde, las puertas de la cárcel provincial del norte se abrieron. Lucía estaba esperando afuera junto con Patricia, Gabriel, don Roberto y, sorprendentemente, docenas de las víctimas del fraude, incluyendo a doña Teresa Campos, quien había insistido en estar presente a pesar de su edad y salud frágil. Cuando Sebastián salió, luciendo demacrado pero con los ojos brillando de esperanza renovada, el silencio cayó sobre la multitud. Caminó lentamente hacia el grupo, como si no pudiera creer que realmente estaba libre, que la pesadilla finalmente había terminado. «Señor Mendoza», doña Teresa se adelantó apoyándose en su bastón. Todos contuvieron la respiración, recordando cómo ella lo había confrontado el día de su arresto. Sebastián se detuvo frente a ella, preparándose para lo que pudiera venir. «Le debo una disculpa», dijo doña Teresa con voz quebrada por la emoción. «Lo juzgué, lo condené, le grité cosas horribles cuando usted era inocente, cuando usted también era una víctima. Señora», Sebastián tomó sus manos con suavidad, «no tiene nada que disculparse. Usted perdió todo. Tenía todo el derecho de estar furiosa. Pero no con usted. Nunca debió ser con usted». El llanto corría libremente por las mejillas arrugadas de doña Teresa. «Mi Eduardo siempre me decía que nunca juzgara un libro por su portada, que siempre buscara la verdad antes de condenar, y yo lo olvidé. Lo siento tanto. Lo que importa es que ahora conocemos la verdad», respondió Sebastián con voz emocionada, «y vamos a asegurarnos de que recupere todo lo que perdió. Se lo prometo». Entonces Sebastián vio a Lucía, parada un poco más atrás, observando la escena con ojos brillantes de emoción. Se acercó a ella lentamente, y durante un momento simplemente se miraron, dos personas que habían pasado por el infierno juntas y habían salido del otro lado. «No tengo palabras para agradecerle», dijo Sebastián finalmente. «Arriesgó todo, su reputación, su seguridad, la tranquilidad de su familia, todo por mí». «No fue solo por usted», respondió Lucía suavemente. «Fue por la verdad. Fue por todas esas familias que merecían justicia. Fue porque alguien tenía que pararse y pelear cuando todos los demás se habían rendido». Sebastián extendió sus brazos y Lucía se permitió el abrazo que había estado conteniendo durante semanas. No era inapropiado. Era simplemente dos seres humanos que habían sobrevivido una tormenta juntos, celebrando que finalmente habían llegado a tierra firme. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad legal. El fiscal Robles renunció antes de que pudiera ser formalmente acusado, aunque la investigación sobre sus acciones continuó. Marcela Durán fue arrestada y acusada de fraude masivo, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y una lista de cargos que tomaría meses procesar completamente. Pero lo más importante fue lo que pasó con el dinero robado. Los expertos forenses rastrearon cada transferencia, cada movimiento de fondos. La Fundación Benéfica Marcela Durán fue congelada, sus cuentas confiscadas, y en una audiencia especial, el juez ordenó que todos los fondos fueran devueltos a las víctimas originales. La mañana en que comenzaron los reembolsos, Lucía acompañó a doña Teresa Campos al banco. La anciana sostenía el cheque con manos temblorosas, mirándolo como si no pudiera creer que fuera real. «Es todo», susurró con voz quebrada, «es todo lo que perdí. Cada centavo que mi Eduardo trabajó toda su vida para ahorrar. Y ahora puede usarlo como él hubiera querido», dijo Lucía, apretando suavemente el hombro de la mujer mayor. «Puede vivir con dignidad. Puede tener la vejez que merece». «¿Sabe qué es lo primero que voy a hacer?», preguntó doña Teresa con una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. «Voy a rentar un departamento pequeño. Nada lujoso, solo un lugar propio donde pueda despertar sin miedo de que me pidan que me vaya. Un lugar donde pueda colgar las fotografías de mi Eduardo y recordarlo en paz». Esa tarde,
Doña Teresa firmó el contrato de renta de un departamento modesto, pero digno en un vecindario seguro. Y cuando Lucía la ayudó a mudarse con las pocas pertenencias que tenía, la anciana preparó té en su nueva cocina con una alegría que no había mostrado en meses. «Mi Eduardo estaría contento», dijo, mirando por la ventana de su nuevo hogar. «Siempre decía que la justicia tarda, pero llega. Ojalá hubiera vivido para ver cuánta razón tenía». Mientras tanto, Patricia Méndez fue completamente exonerada de todas las acusaciones falsas que Marcela había plantado. Más que eso, su valentía al testificar la convirtió en una figura pública admirada. 3 bufetes de abogados le ofrecieron trabajo, pero ella eligió uno que se especializaba en defender a víctimas de fraude. «Quiero usar lo que aprendí de todo esto para ayudar a otros», explicó a Gabriel Torres. «Mi abuela no puede volver, pero puedo honrar su memoria asegurándome de que otras familias no sufran lo que sufrimos nosotros». Semanas más tarde, Sebastián convocó una reunión en su mansión, que finalmente había sido devuelta después de que las autoridades completaran su investigación. Invitó a todas las víctimas, a Patricia, a Gabriel, a don Roberto y, por supuesto, a Lucía. La sala estaba llena cuando Sebastián se puso de pie para hablar. Su apariencia había mejorado enormemente. Había recuperado algo del peso perdido, y aunque las líneas de preocupación todavía marcaban su rostro, sus ojos mostraban una paz que había estado ausente durante meses. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó. «Durante las últimas semanas he tenido mucho tiempo para pensar sobre todo lo que pasó, sobre cómo una persona en quien confiaba completamente pudo traicionarme de manera tan absoluta, y he llegado a una conclusión». Todos se inclinaron hacia adelante escuchando atentamente. «Lo que Marcela me hizo fue terrible. Lo que les hizo a todos ustedes fue imperdonable. Pero si algo bueno ha salido de esto, es que me mostró quiénes son las personas verdaderamente valiosas en mi vida, no la familia de sangre que comparte mi apellido, sino las personas que se pararon a mi lado cuando todo el mundo me había condenado». Miró directamente a Lucía. Esta mujer, quien no tenía ninguna obligación de ayudarme, quien arriesgó absolutamente todo por buscar la verdad, me mostró lo que significa la verdadera lealtad, el verdadero coraje. Sebastián sacó un sobre. «Lucía, esto es un contrato, no de empleo, de asociación. Quiero que seas mi socia en la reconstrucción de mis negocios. Quiero que tu voz, tu perspectiva, tu integridad estén en el centro de todo lo que haga en el futuro». Lucía se quedó sin aliento. «Señor Mendoza, yo no tengo educación en negocios. Yo solo eres la mujer más íntegra que he conocido», interrumpió Sebastián firmemente. «Y eso es exactamente lo que necesito. Alguien que me mantenga honesto. Alguien que me recuerde que los negocios no son solo sobre ganancias, sino sobre las vidas que tocamos. Por favor, di que sí». Con manos temblorosas, Lucía aceptó el sobre. No por el dinero o el estatus que representaba, sino porque representaba algo más profundo, el reconocimiento de que el valor de una persona no está en su título o educación, sino en su carácter. «Hay algo más», continuó Sebastián. «He decidido crear una fundación real esta vez. Se llamará Fundación Esperanza Honesta. Tendrá un propósito: ayudar a familias que han sido víctimas de fraude financiero. Ofrecerá asesoría legal gratuita, ayudará con gastos de subsistencia y, lo más importante, luchará para cambiar las leyes que permiten que personas como Marcela se salgan con la suya durante tanto tiempo». Don Alfredo Ruiz, quien había perdido su taller mecánico, se puso de pie. «Señor Mendoza, muchos de nosotros queremos contribuir a esa fundación». «No», Sebastián negó con la cabeza. «Ustedes ya han sufrido suficiente. La fundación será financiada completamente por mí. Lo que sí necesito es que compartan sus historias, que hablen públicamente sobre lo que vivieron, porque sus voces son las que van a cambiar las leyes». Doña Teresa Campos se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. «Voy a hacerlo. Voy a contar mi historia tantas veces como sea necesario, para que ninguna otra anciana tenga que dormir en un refugio porque confió en la persona equivocada». La sala estalló en aplausos. Los meses siguientes trajeron justicia en su forma más pura. Marcela Durán fue sentenciada a 15 años de prisión. En el juicio,
Cuando le dieron oportunidad de hablar, finalmente reveló su motivación. Mi tío lo tenía todo, dijo con voz llena de amargura. La mansión, el respeto, el éxito, mientras mi madre, su propia hermana, luchaba para sobrevivir. Quería demostrarle que yo podía ser más exitosa que él, más rica, más poderosa. Y si eso significaba destruirlo en el proceso, entonces que así fuera. Cuando todo finalmente se asentó, Lucía regresó a la mansión Mendoza, ya no como empleada, ahora como socia. Pero cuando entró y vio el estudio donde todo había comenzado, sintió la necesidad de hacer algo simbólico. Sacó su equipo de limpieza del auto. Sebastián la encontró allí una hora después, limpiando el estudio con el mismo cuidado meticuloso que siempre había tenido. «Lucía, ya no tienes que hacer esto». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa, «pero quiero hacerlo, una última vez, para recordarme de dónde vine, para recordarme que no hay vergüenza en el trabajo honesto, para recordarme que la verdadera dignidad no viene de los títulos, sino de hacer lo correcto cuando nadie está mirando». Sebastián tomó un paño y comenzó a ayudarla. Trabajaron juntos en silencio, limpiando no solo el polvo, sino limpiando simbólicamente todas las mentiras, toda la traición, todo el dolor. Cuando terminaron se quedaron mirando el estudio limpio y brillante. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», preguntó Sebastián. «¿Qué?». «Que al final no fue mi dinero lo que me salvó, no fueron mis contactos o mi poder. Fue una mujer trabajadora que simplemente se negó a aceptar la injusticia, que se paró cuando todos los demás se sentaron. Esa noche, la Fundación Esperanza Honesta celebró su inauguración oficial. El evento reunió a todas las personas que habían sido parte de la historia. Patricia dio un discurso en honor a su abuela doña Estela, prometiendo dedicar su carrera a proteger a otros. Gabriel Torres anunció que estaba escribiendo un libro sobre el caso, con todas las ganancias destinadas a la fundación. Doña Teresa Campos compartió cómo la justicia le había devuelto no solo su dinero, sino su dignidad. Y Lucía, invitada a hablar última, se paró frente al micrófono con nerviosismo visible. No estaba acostumbrada a hablar en público, pero cuando comenzó, su voz era clara y firme. «Durante semanas, el mundo me vio solo como una empleada doméstica. Algunos me vieron como una cómplice criminal, pero lo que quiero que entiendan es que nunca fui ninguna de esas cosas. Simplemente era una mujer que conocía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y que decidió que no podía quedarse callada cuando veía injusticia». Hizo una pausa, mirando a todos los presentes. «Muchos me preguntan qué me dio el coraje de seguir adelante cuando todo parecía perdido, y la respuesta es simple: cada uno de ustedes, cada víctima que merecía justicia. Ustedes me dieron coraje. Ustedes me recordaron por qué valía la pena pelear. Si algo he aprendido de todo esto», continuó Lucía, «es que el cambio real no viene de las personas con poder, viene de las personas ordinarias que se niegan a aceptar la injusticia, que se paran aunque estén temblando, que hablan aunque su voz se quiebre, porque al final son esas voces ordinarias las que crean el coro extraordinario de la verdad». El aplauso fue ensordecedor. Cuando el evento terminó y todos comenzaron a irse, Sebastián encontró a Lucía parada en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó. «En todo el camino recorrido, en la lluvia de aquella primera noche cuando recibí la citación, en la prisión donde lo vi destruido, en el refugio donde conocí el sufrimiento de doña Teresa, en cada momento donde casi me rindo pero seguí adelante. ¿Sabes qué es lo que realmente te mantuvo adelante?», preguntó Sebastián. «La certeza de que la verdad importa, de que la justicia importa, de que cuando una persona buena sufre injusticia, todos sufrimos, y de que cuando nos paramos por esa persona todos nos elevamos». El viento suave movía las cortinas del balcón. Se quedaron allí en silencio cómodo,